Gracias amigos por estar de nueva cuenta con nosotros. Me encuentro con Emilio de Santos, usted ya lo conoce, él es catedrático. Emilio, muchísimas gracias. Pues quisiera preguntarte, hay una preocupación latente de muchas personas que aún piensan que los jueces de los condados podrían hacer más a pesar de que el gobernador haya emitido estas órdenes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, primero vamos a retomar la estructura de esto. Los derechos o las imposiciones de toque de queda y toda esta serie de cosas, de acuerdo a la Constitución de Texas, se pueden imponer solo por la legislatura. Entonces, no es que el gobernador quiera hacerlo o que el presidente, el mayor o el juez del condado quiera hacerlo. No, esto está en la ley para poder ser constitucional y es 100% constitucional, aunque ha habido quejas que dicen que no es constitucional, que mis derechos, etcétera. No, está perfectamente en la Constitución de Texas y en la ley. En el Código del Gobierno, el capítulo 418 habla de las emergencias. Ese capítulo es muy claro en lo que habla de las emergencias y dice qué autoridades pueden declarar emergencias y qué autoridades pueden imponer los toques de queda, etcétera. Este capítulo 418 es claro y ahí establece las facultades que tienen el gobernador en su caso o los jueces de condado o los mayores de las ciudades. Y ahí claramente indica que es un plan de ellos. O sea, independientemente de que el gobernador tenga un plan del gobierno para todo Texas, ellos tienen las facultades dentro de sus jurisdicciones. Así lo establece la ley. Dice que este plan contempla y tienen toda la autoridad para controlar las rentas, por ejemplo. Esto de las rentas fue un problema. Cuando el gobernador terminó con su orden, algunos condados siguieron con sus órdenes locales, otros condados como Dallas, como San Antonio, como Houston, y ellos siguieron congelando que no se podían a las personas sacarlas de sus propiedades si no pagaban la renta. Esto no pasó aquí, como aquí completamente no se hizo nada en los condados de Cameron y en los condados de Hidalgo, pues empezaron las personas con las facultades a ir a las cortes de paz y tratar de sacar a los inquilinos que no pagaron su renta. Pero eso está en la ley. Los otros condados lo hicieron. Aquí no lo hicieron porque no quisieron en estos condados. Ahora, aparte, lo que debe es hacerse en este estado de emergencia. Indica claramente los toques de queda, las bloqueadas, las limitaciones de entrar y salir. Todo eso está en la ley, todo eso está en la ley. No es que quieran o no quiera el gobernador. El gobernador puede poner emergencia y poner restricciones. Los condados pueden poner restricciones y quitarlas. Y las ciudades también. Pero el gobernador no puede impedir que los condados y las ciudades lo hagan, porque es una ley, está exactamente en la ley escrito lo que pueden hacer cuando se declara una emergencia, y estamos en emergencia, como le quieran llamar, fase 1, fase 2, fase 3, estamos en una emergencia, y tienen facultades para hacerlo. Cuando ya se acaba la pandemia y todo, entonces definitivamente estaría mal que el juez del condado quisiera imponer un toque de queda, eso estaría mal. Pero ahorita como estamos en emergencia, llámese la fase que sea, tienen todas las facultades para suspender que no saquen a las personas de sus casas si no han pagado la renta, para hacer toques de queda, para exigir que usen máscaras. Lo que el gobernador sacó en su ley en su orden de él, es que no se metiera a la cárcel a la gente que no violaba estas leyes. Eso lo sacó él, porque él había puesto la obligación de usar las máscaras. Pero en el condado y en la ciudad, si se impone un toque de queda o se impone el usar una máscara obligatoriamente, puede y tienen facultades los jueces de poner multas y de poner cárcel. Es multa o cárcel. Esto lo pueden hacer. Y el gobernador no puede quitar eso, no puede cambiarlo porque es una ley, repito. Para ser constitucional tiene que haber una ley y ellos guiarse por la ley. Si no están guiándose por la ley y el gobernador está diciendo que no hagan tal cosa, pues entonces está violando la ley. Incluso el procurador del estado también trató de demandar a las ciudades, dijo que las amenazó con demandarlas,
con demandarlas tiene que hacer una demanda porque realmente es legal lo que hacen otros condados y otras ciudades de poner toques de queda o las máscaras o cubrebocas, como se llame. Pero el procurador está tratando de demandar porque pues siguen la cuestión política para decir que todo está normal, que todo está abierto. Entonces hacen estas cosas, pero el procurador Paxton de Texas está mal. No tiene por qué andar amenazando con demandas a los condados y a las ciudades que están protegiendo a sus habitantes. Ahora, Emilio, para dejar bien claro, esta ley que tú mencionas es el capítulo 18, ¿me mencionaste? ¿Qué ley? ¿Cómo se llama la ley? Es el capítulo 418, es del Government Code de Texas. El capítulo 418 se habla de cómo manejar las emergencias. Y esta ley aplica ya sea al gobierno estatal, o sea, al gobernador, o a la ciudad. Bueno, hay un capítulo que habla del gobernador, que tiene todas sus facultades, y la sección 418-106 habla de las autoridades locales. Y ahí en el 418-106 es donde específicamente les da estas facultades para hacerlo con autonomía, sin necesidad del gobernador y sin que el gobernador pueda evitarlo. Eso es lo que es la ley, ¿verdad? Ahora, cuando tú hablas de la Constitución, ¿a qué te refieres? ¿En qué La Constitución, sí, la Constitución del Estado de Texas permite la suspensión de los derechos constitucionales, los derechos constitucionales o suspender cualquier facultad en casos de emergencia si la legislatura o si la legislatura estatal lo aprueba. Y esta ley es la aprobación de la legislatura estatal. Ah, ok. Ok. Entonces, ¿a qué se debe entonces, en tu opinión, que no se está actuando? Que no estén actuando porque en este caso no estamos hablando nada más de los condados, porque las ciudades también pueden hacer algo, ¿verdad? O nada más tiene que ser los condados. No, son las autoridades locales, condados y ciudades, cada quien dentro de su jurisdicción. Pues no sé, es que mira, de esto desde el principio tiene un vicio de base. Desde el principio querer que toda la nación empezara lo más pronto posible es una razón económica. Hay dos opiniones, los políticos y los médicos. Aquí los médicos a nivel nacional, a nivel estatal, todo el mundo dijo que fue precipitado empezar con esto, que no fue adecuado, deberían haber esperado un poco más, pero había presiones políticas que todo el mundo y los seguidores de alguien seguían y hacían desórdenes y hacían protestas, y pues así son, las hicieron y cedieron ante esa situación o hasta el deseo de que el presidente quería que todo ya se normalizara, pero todos los médicos dijeron que iba a ser, que no fue el momento, y fue un error que creo que se cometió, y el mismo error se cometió en la pandemia de 1918 con la gripe española. Se abrió demasiado pronto. Los médicos no querían porque lo que no quieren es que se saturen los hospitales. Entonces, estando un poco más restringido y abriendo la economía poco a poco, nadie dice tampoco que esté cerrada por meses o por años. Se tenía que abrir, pero irla abriendo con más cuidado, poco a poco, conforme cada lugar local se iba dando, no porque a nivel nacional querían abrir todo. Y esto ha habido pues problemas porque ha habido gobernadores que no querían abrir y tenían toda la razón, pues eso Estado es el que dispone. Pero entonces esto que se apresuró es un problema. Ahora lo puedes ver en los números, lo puedes ver aquí en los números, cómo siguen aumentando los casos, siguen aumentando las muertes, porque esto indica, y conforme va pasando el tiempo, indica que fue apresurado esto. ¿Se puede solicitar a los condados, a las autoridades de la ciudad que actúen? Un ciudadano, un residente de la ciudad, de los Pues condados. la ciudad, ellos deberían de actuar, pero sí los ciudadanos deben de exigir, y si ver algo, preguntarles, oye, ¿por qué no actúas o por qué se está haciendo esto? Tienen todas las facultades, la ciudadanía de preguntarles y decirles por qué no se actúa o por qué no, o si no creen que deba actuarse o qué piensan que deba suceder. Aquí hay un divorcio completo entre los médicos, especialistas y pues lo que son los políticos, ¿verdad? Aunque dicen que los consultan, pero pues como dices, de cuando va a la consulta y el doctor me dice que no haga algo y como quiera lo hago, pues de hecho no es de consultar, el hecho es de hacerle caso al doctor lo que te está diciendo, porque ellos saben lo que está sucediendo. Ya que hay un hecho base, no hay cura. Mientras no haya una vacuna, no hay cura. Entonces, ante esa situación, pues se debe actuar con mesura, debe actuarse con cuidado.
Y sobre todo, Emilio, porque estamos en frontera, ¿no? O sea, no somos una región que estamos a la par, digamos, con San Antonio o con otras ciudades que están más al interior de Texas. Aquí estamos en la frontera, ¿no? Entonces es una región muy única, ¿no? Sí, tiene sus cuestiones muy especiales lo que es la frontera, Así es. efectivamente. Emilio, te agradezco. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues era todo nada más. Esperemos que dentro de lo posible vayamos controlando esto y que no nos vayan a saturar, que no nos vayan a sobrepasar la capacidad hospitalaria, que eso es lo que los médicos temen ante esta precipitación que se dio en abrir todo apresuradamente y anticipadamente. Emilio de Santos, muchísimas gracias. A tus órdenes, muy amable.